Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles por este medio. Les recuerdo, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente curso el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y en la asignatura Prevención de Lesiones por Déficit Músculo-Esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención dirigida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Me acerco a ustedes el día de hoy. Mi nombre es Yolanda Gabriela Sandoval Sandoval y les saludo con mucho gusto desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de hoy, 16 de noviembre del 2024. El día de hoy vamos a hacer una breve exposición acerca de la Comotio cordis y cómo se ha presentado y manejado en el 2023 y a través del paso del tiempo. Para comenzar, pues vamos a definir el concepto de la comotio cordis. Este se define como una parada cardíaca súbita debido a un traumatismo directo en el precordio que provoca fibrilación ventricular o en su caso también puede provocar taquicardia ventricular. Aunque se desconoce la incidencia exacta de la comotio cordis debido a la falta de informes estandarizados y obligatorios, es la tercera causa de muerte más común en atletas jóvenes y más del 75% de los casos ocurren durante eventos deportivos. Como lo acabo de mencionar, la comotio cordis pues es la tercera causa de muerte más común por muerte súbita cardíaca, ¿sí? En atletas jóvenes. Esto después de la miocardiopatía hipertrófica y las anomalías coronarias congénitas. Este padecimiento, o más bien esta incidencia, es más frecuente en los deportes de competición que en los recreativos y se define como un traumatismo mecánico contuso de la pared torácica anterior que puede afectar al corazón y provocar una conducción eléctrica anormal que desemboque en una parada cardíaca. Es decir, esto ocurre tras un golpe muy fuerte en el tórax. Anualmente se notifican menos de 20 casos en Estados Unidos. Las tasas de supervivencia iniciales registradas entre los años 70 y 90 eran bajas, estamos hablando de entre un 10 y un 15%. Sin embargo, con la mejora de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar y de RCP y la concienciación, las tasas de supervivencia en los datos que se tienen registrados han aumentado hasta en un 58%. Un caso muy recordado es el ocurrido el día 2 de enero del 2023, donde este jugador, Damar Hamlin de los Buffalo Bills, pues si lo recordarán, se desplomó a los 9 minutos de un partido de fútbol americano, donde millones de espectadores de todo el mundo presenciaron cómo este jugador recibió un golpe en el pecho y tras unos segundos se levantó, dio unos pasos e inmediatamente se desplomó en el campo. Fue algo muy asombroso para las personas. Y pues, como les comento, este hecho lo pudieron observar millones de personas, televidentes, todos los que vieron ese partido de fútbol televisado. Y pues la comotio cordis, debido a eso, ha pasado a primer plano de la atención pública, ya que muchas personas se preguntaron cómo pueden ocurrir estos hechos, y más en personas que se perciben como muy cuidadosos de su salud y con una condición física pues bastante buena, personas que se preocupan por su salud. Y para seguir abordando la comotio cordis, vamos a tratar el día de hoy los temas con respecto a la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la comotio cordis, así como un par de recomendaciones que el artículo científico de revisión eh, realiza.
Con respecto a la epidemiología, la evidencia nos dice que los primeros casos de muerte asociados a la Comotio cordis se documentaron entre 1876 y 1898 a través de revistas alemanas, y estos incidentes los refieren más bien a accidentes laborales. Fue hasta la década de 1970 cuando se produjo un aumento de las notificaciones de muerte súbita cardíaca en niños pequeños y adolescentes que practicaban deporte. Es decir, hubo un lapso de tiempo muy grande, desde 1898 hasta la década de 1970, en que se empezaron a registrar los casos de muerte súbita cardíaca por prácticas deportivas. Fue hasta 1995 que se creó en Estados Unidos el Registro Nacional de Comotio cordis, esto con la intención de recopilar información prospectiva y retrospectiva sobre casos de Comotio cordis con el fin de aumentar el conocimiento de esta enfermedad y mejorar los esfuerzos de prevención. En las 3 últimas décadas se ha producido un aumento significativo de la concientización y el interés público por esta incidencia. Esto puede atribuirse al incremento de los acontecimientos, acontecimientos que se han observado en el deporte y que han sido televisados a nivel nacional e internacional. Y también, obviamente, gracias a el auge de las redes sociales. En julio del 2012, pues ya se habían presentado 216 casos de Comotio cordis en el registro nacional, y todos esos casos cumplían con los siguientes criterios. Estamos hablando de 4 criterios que que pueden orientar hacia el diagnóstico, o que son factores indispensables para tratar una Comotio cordis. En primera, pues en todos los casos hubo un golpe contundente y no penetrante asociado en el precordio, seguido inmediatamente de un colapso cardiovascular. Primer factor común de los casos registrados hasta el 2012. El segundo, pues se hizo un informe y una documentación detallada de los hechos. Es importante mencionar que en estos casos, pues no se encontró evidencia de daño estructural en el corazón, tras una revisión, ya sea desgraciadamente a través de una autopsia o por los análisis posteriores en los sobrevivientes. Y pues también en estos casos se carece de anomalías cardiovasculares subyacentes. Una revisión más reciente, ya en el 2023, de la base de datos del Centro de Patología Cardíaca, Cardiac Risk in the Young, de más de 7,000 casos de muerte súbita cardíaca, descubrió que la Comotio cordis era significativamente más frecuente en atletas adolescentes que en no atletas. Esto compite entre un 5 y un 1% respectivamente. También, más del 75% de los casos se produjeron durante la práctica de algún deporte. 2/3 de ellos en deportes competitivos organizados, como por ejemplo béisbol, fútbol y fútbol americano. El otro tercio restante, pues se debe a causas, se dieron en hechos recreativos. Por ejemplo, algún deporte practicado en la casa, en los patios, en reuniones familiares, en los patios de las escuelas, etcétera. El béisbol, por su parte, sigue siendo el deporte con más incidencia de Comotio cordis, y seguido del fútbol, del softball, con un 11%, y el fútbol americano. La gran mayoría de los casos fueron consecuencia de un golpe en el pecho por un proyectil, como una pelota o un disco, aunque también se produjeron casos
tras contacto físico directo o colisiones entre competidores, como por ejemplo en los deportes de contacto. El 25% restante de los casos notificados en el registro nacional, pues no estaban relacionados con el deporte. Estos más bien se asociaron con hechos violentos o también con accidentes de tráfico. Entonces estamos hablando que en la estadística de un 100%, el 75% de los incidentes ocurren en el deporte. Con respecto a la fisiopatología, aquí la evidencia nos dice que los modelos experimentales de laboratorio realizados con cerdos, perros y conejos han ayudado a dilucidar 4 factores específicos que influyen en la posibilidad de que un traumatismo contuso provoque comotio cordis. Es decir, para poder determinar de un caso que nos lleve a la comotio cordis, deben de considerarse la existencia de estos 4 factores. En primer lugar, ya habíamos dicho que debía de haberse dado un golpe fuerte en el pecho. Entonces, el primer factor sería la localización de este golpe. El segundo, el segundo factor es el momento en el que ocurre el golpe. El tercer factor es la estructura del proyectil que impacta el tórax. Y por último, el cuarto factor es la velocidad con la que el proyectil es lanzado. Hablando de cada uno de ellos, pues podemos decir que la localización del traumatismo debe ser directamente sobre la posición anatómica del corazón. El hematoma precordial es frecuentemente visible en pacientes con CC, es decir, se recibe el impacto y se puede percibir un hematoma en el área. No se han descrito casos de comotio cordis en humanos ni en modelos experimentales de traumatismo fuera del precordio. El siguiente factor importante es el momento del traumatismo, ¿verdad? Como ya lo había mencionado, y este se debe de dar justamente en la fase ascendente de la onda T del ciclo cardíaco, ¿sí? En esa fracción de tiempo, si el impacto ocurre en esa fracción de tiempo y va a provocar una fibrilación ventricular y ya estamos hablando que cumple con el segundo factor de SC. Con respecto a la estructura y la velocidad del proyectil, pues se ha observado que los proyectiles más duros, pequeños y con forma de esfera son los que tienen más probabilidades de inducir una fibrilación ventricular letal por las razones que aún no se han dilucidado. Y aquí podemos encontrar cómo la relación que existe entre el béisbol y el softball con la estadística, puesto que en esos deportes se manejan como implementos proyectiles redondos y duros, que son las bolas de béis y de softball, ¿verdad? Entonces aquí encontramos esa relación y esos impactos pues pueden provocar una muerte súbita cardíaca por CC. También la velocidad es importante. Se ha observado que si los proyectiles viajan o son lanzados a una velocidad de entre 40 y 50 millas, pues existe una mayor probabilidad de inducir una fibrilación ventricular. Hablando de la presentación, de cómo se presenta la comostio cordis, pues es importante señalar que el 20% de las víctimas todavía son capaces de mantenerse en pie, incluso pueden dar unos pasos después del impacto, después del golpe, y esto pues puede deberse a su capacidad, ¿verdad?, para tolerar la fibrilación ventricular. Sin embargo, se desploman a los segundos del impacto. Para poder hacer una evaluación diagnóstica, pues deben de estar presentes los siguientes factores. En primer lugar,
pues que se haya producido un contacto directo con la pared torácica presenciado y seguido de una parada cardíaca casi inmediata, el golpe y la parada cardíaca. En segundo lugar, pues en los registros de electrocardiograma, debe hacerse presente una fibrilación ventricular o en su caso una taquicardia ventricular. Tiene que haber una de esas dos cosas. Y en tercer lugar, después de la situación, ya sea a través de una autopsia o de los estudios posteriores a los sobrevivientes, pues no debe de haber evidencia de alguna cardiopatía estructural subyacente, ni de isquemias o enfermedades del sistema de conducción o traumatismo miocárdico. No debe de existir nada de eso. La evaluación diagnóstica, o en su caso la autopsia, debe excluirse otras causas de muerte súbita cardíaca, como la arteriopatía coronaria, la miocardiopatía, las cardiopatías congénitas, las valvulopatías, las anomalías genéticas y los medicamentos u otras sustancias, y por el contrario, se debe incluir una amnesis detallada, una exploración física y estudios diagnósticos. Con respecto a la gestión de la comotio cordis, pues una vez reconocida la parada cardíaca, debe activarse el sistema de respuestas a emergencia, es decir, cómo debemos actuar tras a presentarse esta situación. Primero que nada, pues llamar a acudir a la petición de respuesta de emergencias, ¿sí? Y pues inmediatamente después, pues hacer uso de un desfibrilador externo y simultáneamente con reanimación cardiopulmonar. Eso sería la respuesta inmediata ante una situación de comotio cordis. Llamar a emergencias y pues aplicar RCP y hacer el uso de un desfibrilador externo automático. Los estudios iniciales sobre comotio cordis informaron de las tasas de supervivencia que van del 10 al 15%, y los datos del Registro Nacional informaron de una tasa de supervivencia del 15%. Esto fue para el 2002. En un registro actualizado para el 2013, la supervivencia se había multiplicado casi por cuatro veces hasta llegar a un 58%. Las tasas de supervivencia, según el Registro Nacional actualizado, reflejaban tiempos de reanimación rápidos y la situación que se produjo la parada cardíaca. Estas tasas de supervivencia se han aumentado gracias a la respuesta rápida ante la situación de emergencia. En los individuos con un intervalo inferior a 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, la supervivencia fue del 40% frente a solo el 5% en los individuos con un retraso de reanimación superior a los 3 minutos. Es decir, los 3 minutos posteriores al incidente son vitales para la supervivencia del deportista. Si la persona tiene la atención médica adecuada, pues puede tener hasta un 40% de supervivencia, esto siempre y cuando se haga en los primeros 3 minutos. Después de estos minutos, pues su probabilidad baja considerablemente. En conclusión, pues se desconoce la incidencia exacta de las paradas cardíacas en deportistas, a pesar de la existencia de registros nacionales e internacionales específicos de cada deporte que registran las paradas cardíacas. En la actualidad, los criterios para la inclusión de nuevos casos en los registros existentes no están estandarizados y algunos registros son de difícil acceso.
Sin registros ni conocimiento de la incidencia, epidemiología y presentaciones clínicas precisas de la Comutio cordis, es difícil desarrollar nuevas normas y políticas que mejoren la seguridad de los atletas y prevengan la Comutio cordis. En consecuencia, se recomienda mejorar la notificación por parte de entrenadores de atletismo, técnicos, médicos de equipo, personal de emergencias médicas y otros profesionales sanitarios, así como crear procesos accesibles estandarizados y electrónicos. Asimismo, se puede recomendar la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados, y estos profesionales médicos deben estar al día en la certificación de soporte vital cardíaco avanzado y soporte vital básico. Además, sería razonable que todos los entrenadores, personal, jugadores, maestros de educación física, cualquier persona que tenga actividades en la práctica deportiva, pues tuviera una formación de RCP y de uso del desfibrilador automático. Aquí vemos la importancia de documentar, de registrar, pero sobre todo la tarea de prever. El conocimiento puede salvar vidas, y en una situación como esta tan inesperada y tan trágica, pues el tener conocimientos de primeros auxilios puede determinar la vida o la muerte de una persona. Entonces es una responsabilidad muy grande para todos los profesionales de la salud y del deporte, ya que las personas confían sus vidas en ellos, y pues esto nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? De cómo las tragedias pueden ocurrir hasta en entornos sanos como es el deporte. Y con ello damos por terminada nuestra participación. Espero el tema haya sido de interés y les agradezco el favor de su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego.